Antes que nada, quisiera extender un profundo y sincero agradecimiento al TEC de Monterrey y en particular a la EGAP por esta muy cordial y creo que inmerecida invitación a este panel con tan distinguidos miembros de la sociedad civil y de la academia y de todos lados. Y yo digo, creo que andamos de repente en la misma sintonía, con algunas divergencias, creo que pequeñas, pero creo que el meollo del asunto, creo que hay una coincidencia, y supongo ya también he oído a Juan, al que no he oído tanto, es a mi estimado Héctor, lo vi en la tele, pero eran detalles ahí, ¿no? Yo quisiera simple y llanamente decir, pues, ¿para qué una reforma fiscal? Y es un poco lo que decía Gerardo, realmente. Yo quisiera también decirles, hemos querido tener reformas fiscales desde el México independiente. Y no la ha habido. Digamos, Aboites, que es un historiador fiscalista o historiador de la fiscalidad en México, Luis Aboites del Colegio de México, tiene libros maravillosos, yo les recomendaría mucho si no los han leído. Creo que vale mucho la pena. El asunto es que él realmente se detiene como por 1950 y hay una reforma que se intenta en 1964 que hasta el día de hoy nadie sabe por qué no pasó. Vino Nicolás Caldor en una comisión con Urquidi, con Solís, con Rafael Izquierdo. Llegaron a la conclusión de que la reforma madre era la reforma fiscal, y luego vienen Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín y nos dicen que es por el gobierno dividido y cosas de esas. Yo le preguntaría a Aguilar Camín y a Jorge Castañeda que me expliquen por qué en el 64 no había gobierno dividido, el pico del partido hegemónico, y no pasa. Ahí su argumento se cae un poquito, es porque de repente se dedican mucho a la coyuntura y no van un poquito más para allá. El punto es, Raymond Vernon en 1962 escribe un libro maravilloso que causó mucho enojo. En 1962 el crecimiento es 6.3%, 6.4%. La productividad total de los factores es el motor del crecimiento, que es lo que todos quisiéramos que fuera el motor del crecimiento. Y viene el cuate y dice, pues la están regando. Se le vinieron encima, yo tengo los documentos de Harvard, se le vinieron encima Urquidi en particular, muy duro, los nacionalistas como él les llamaba, y luego resulta ser que efectivamente pues caímos. Esto lo menciono porque con la caída, si le damos un poquito, por favor, lo menciono porque ¿para qué queremos una reforma fiscal? Y la respuesta es sí queremos una reforma fiscal, es un poco lo que decía Gerardo, si es para promover inversión y productividad con equidad. No la queremos si es para financiar lo mal que se gasta el día de hoy. Yo insisto, hay mucha gente que dice, ¿cuál sería la alternativa? La alternativa de repente sería no hacer nada. Tampoco se acabaría el mundo. Sí, habría que hacer… sí tengo que decir que no se acaba el mundo, que hay unos que dicen que para qué va a gastar más el gobierno, y hace unos meses andaban diciendo que por qué no gastaba el gobierno, ¿no? Que ese era el motivo de la desaceleración. Ahí hay muchas cosas muy inconsistentes. La sociedad civil también tenemos que aprender a ser consistentes, porque si no también estamos confundiendo a la gente. Me voy a saltar esto y sí quisiera reproducir esta gráfica. Observen ustedes el crecimiento del 50 al 70. Esta es una gráfica de García Verdú que yo la actualicé. Ya la tiene el INEGI, afortunadamente la presentó hace un mes. Es maravillosa. Qué bueno que el INEGI le va a hacer. El crecimiento de México es la barrita roja. Vean cómo 50, 70 y 70, 82 es más o menos la misma. Pero el motor del crecimiento es la barrita verde en el 50, 70, que es la productividad total de los factores.
Si ustedes ponen la amarilla arriba del azul y la verde arriba de la amarilla, es decir, las ponen como en un Lego, algo así como lo que hice aquí para China, ¿sí? Nos va a dar la rojita, ¿sí? Esos son los factores que explican el crecimiento. Uno quisiera que lo verde fuera muy alto. Es el motor. ¿Qué quiere decir lo verde? Lo verde es, me dice, miren, yo pongo una unidad de capital, una unidad de trabajo. Los junto y sale a la persona A, bueno, a la empresa A le pueden salir 3 productos, a la empresa B 1 y a la empresa C 0.5. Evidentemente la empresa A es muy productiva, la empresa B es menos productiva y la empresa C es totalmente improductiva. No solamente no saca 1, sino saca menos. Entonces van a decir, ¿cómo? Bueno, yo les voy a mostrar con esta gráfica que eso es lo que ha estado haciendo México del 83 al 2009. La productividad total de los factores es negativa. En otras palabras, yo pongo arriba del azulito, le pongo el amarillito, luce, llegaríamos más o menos como al 3%, 3 y cacho por ciento. Ah, no, es demasiado alto, hay que quitarle, vamos a madrearnos a todos para que amarre y quede nada más lo rojito. Eso es exactamente lo que es México. Eso es México. Observen, les decía yo, Raymond Vernon decía en los 60s, ojo, siguen creciendo, pero me preocupa lo verde. Claro, lo verde no es observable, hay que estimarlo. Hoy, finalmente, el INEGI nos da una estadística oficial, con una metodología además generalmente aceptada en el mundo. Es un gran proyecto, vamos a tener lo verdecito. Esta lo hizo García Verdú y es criticable, pero sorprendentemente yo he visto 4 o 5 estimaciones de 4 o 5 autores distintos, todos dan negativo. Algunos un poquito más, otros menos, unos critican la metodología. Ustedes saben que los economistas nos dedicamos a criticarnos, pero todos son generalmente negativos. Esto verdecito negativo es lo que tenemos que explicar cómo revertirlo y por qué está así. Ese es el meollo de México. Aquel que no entienda que ese es el meollo de México, pues entonces está trabajando a ciegas. Obvio, en lo que todos vamos a discrepar, seguramente casi todos discrepamos, es por qué me explica lo negativo de lo verdecito. Algunos dicen que porque es la falta de infraestructura pública. No voy a decir autores. Algunos otros dicen que porque son las reformas estructurales. Algunos otros dicen que porque son las distorsiones del mercado laboral. Algunos otros dicen que porque no nos dejan avanzar los grupos de poder. Algunos otros dicen que no hay acceso financiero. Algunos otros dicen que porque no hay ahorro en este país. Algunos otros dicen que porque tenemos mucha vulnerabilidad a choques exógenos. Yo creo que todas tienen algo de razón. Yo tengo un inventario, por cierto, de todas. Algunos otros dicen que porque tenemos muy mala educación. Yo creo que todas pueden ser ciertas o no ciertas. Yo creo que todas tienen algo de razón. Pero cualquiera que sea el consenso, tiene que realmente probar que efectivamente le va a pegar a lo verdecito. Yo personalmente, creo que las reformas llamadas estructurales no le pegan a lo verdecito. Al menos las dos que se dice energética y laboral, creo yo que no le pegan a lo verdecito. Sí, yo siempre les he dicho a la gente, sí, pruébenmelo. Nadie lo ha probado. Ahora, yo no soy experto en energía, entonces me cuesta un poquito más de trabajo, pero sí quiero que me lo prueben. ¿Sí? Yo personalmente creo que traería acumulación de capital, un poco más de empleo, pero no me cambiaría los incentivos de por qué somos tan improductivos. ¿Por qué mañana México se vuelve más productivo? Y el punto es que sí quisiera un poco decir, a ver, yo fui a una reunión hace poco
de Banamex. De hecho, le dije a que borrara, que borrara ahí que esto era para Banamex. Ya me cansé de oírme a mí mismo, les digo, pero en fin. Y estaba mucha gente explicándole al Chief Economist Buiter de Citibank que México era la gran oportunidad de inversión, que México tenía industria aeroespacial, primer lugar en pantallas planas, tercer lugar en industria automotriz. Fíjense, nos llevaron a unas plantas en Ciudad Juárez robotizadas que yo me quedé, dije, esto es de otro mundo. Y me dije, pues no estamos tan jodidos, estos cuates de repente puede que tengan razón, ¿no? Y está uno en eso, ¿no? Entonces, dices que lo están grabando, ¿verdad? Estimado, bueno, ya. Bueno, si pueden cortarlo ahí, los editores, bueno. El punto es, yo me quedé pensando y digo, eso es cierto lo que ellos están diciendo, dieron datos muy duros. Bueno, vean China lo que la está moviendo hoy, es de, se borró aquí mi fuente, pero este es de una estimación para China, ¿no? ¿Qué está moviendo a China hoy? Lo verde. Y mi punto es que México, valga esta trillada comparación desde Madame Calderón de la Barca, que decía que cuando llegó a México vio dos Méxicos, uno muy sofisticado, muy educado, muy afrancesado, y otro, el México profundo. Y yo creo que eso no ha cambiado. Carlos Tello revivió muchísimo en su momento el de los dos Méxicos en su libro de la política económica 1970-76 del siglo XXI. Revivió mucho que había dos Méxicos. Y yo creo que sigue siendo muy, muy vigente. Hay un México con alta tecnología, exportador, acceso a mercados de crédito, aquí está malo del PIB. Yo agarré censos nacionales y sumé toda la producción, eso no es PIB. Lo puse pues, en términos mercadotécnicos, pero y producen eso, ¿no? Y hay otro México poco productivo, evasor, etcétera. Esta es la gráfica del censo. Miren, de 0 a 10 empleados son el 95% de las empresas, establecimientos de este país, que son 3.724.000 empresas. Les digo que ya me cansé de oírme. ¿Sí? De 3.724.000, solo el 95% tienen de 0 a 10 empleados. Esto no me espanta, esto incluso Estados Unidos tiene una distribución relativamente similar. A mí no me espanta. Europa, en muchos lados las empresas pequeñas son el motor, ¿sí? El problema es lo que producen. En donde nos diferencia con Estados Unidos es que se produce el 6%. Insisto, no es del PIB, es sumo la producción y estas, ¿cuánto me producen del total de los censos? Si ustedes quieren, está medio lírico, pero es un poco para ilustrar, no quiero que sea muy formal, pero sí para ilustrar. Y vean la otra dicotomía. Vean, es una distribución ahí con dos extremos. Y tenemos el 66% de la producción, la hace el 0.2% de las empresas. El gran problema es que de este 95%, de ese 95%, ahí está de 6 a 10 empleados, hay 3.500.000, de los cuales formales nada más son 600.000. Es decir, hay 3 millones de empresas pequeñas informales. ¿Sí? Entonces, la pregunta es ¿cómo resolver esto? Yo creo que la reforma energética no me lo resuelve. Digo, si me piden votar por la reforma energética, lo poquito que le entiendo, igual y voto a favor. No estoy diciendo que no soy antirreformista ni nada de esas cosas, pero yo digo, ok, vota, pero no la vendas como la panacea. Yo oí a Pedro Joaquín Codwell que esta reforma va a generar 225.000 empleos al año y que nos va a traer
1 punto y cacho de crecimiento. Yo no sé cómo le hizo y nunca lo han mostrado y nunca lo han dicho. El gran problema de este país es que todo el mundo propone reformas sin fundamentarlas, sin un libro blanco técnico, y Hacienda me dice que va a poner 1.4 más, jamás me puso los parámetros, elasticidad, jamás me puso absolutamente nada. Pero ese es el problema del Congreso, por cierto, no del Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, el punto es que una vez que tenemos estos dos Méxicos, al mexicote muy grandote, mayoritario. Lo que quiero decir también es que, por cierto, no la traigo la gráfica, pero ya la acabé. Es que si yo vuelvo a hacer esta gráfica separando los dos Méxicos, lo verdecito es enorme. Es enorme. Pero es como si yo tuviera un salón de 30 gentes, tengo 5 genios y 25 burros. Si nada más promedio a los genios, el promedio es 10. Si promedio a todo el salón, el promedio es 2. Ese es el problema de México. ¿Y cómo le hacemos para integrar al mexicote con el mexiquito? Yo no tengo la respuesta. Lo único que les puedo decir es que puede ayudar, sí, una reforma a la seguridad social. Pero es una reforma a la seguridad social y después digo, ¿y cómo la voy a financiar? Pero primero es el objetivo y después el medio. La reforma fiscal no es un fin. Ese ha sido el problema desde 1910, que se ha puesto como un fin y no como un medio. Ese es el gran problema y sigue siendo un fin. Y la plantearon como un fin en sí mismo, no como un medio, como un instrumento. Y aquí un poco lo que decimos es, mira, al mexicote informal se le han dado muchos programas sociales muy loables en su sentido social. Yo jamás puedo decir que el tener acceso a la salud está mal, jamás, pero no excluye otorgar ese servicio, ¿sí?, removiendo distorsiones. ¿Y cuál es la distorsión? Yo la pongo así, es la hipótesis Levy, él se enoja porque le pongo dibujitos, pero yo aquí la pongo. Si quitamos al menos esa barrera de convertirse en formal o informal, esos costos de transacción y de regulación y de evasión y de todo lo que ustedes quieran, no estoy diciendo que sea la panacea. Yo creo que la informalidad es algo mucho más complejo que una simple contribución social. Lo único que estoy diciendo es que este objetivo algo ayuda, nosotros tenemos estimaciones, algo ayuda, sí, a combatir informalidad y a la vez nos ayuda a abatir la pobreza y a disminuir la desigualdad del ingreso. Son las dos cosas, van chicle con pegado. Insisto, puede haber más acciones, hay más acciones, pero el gran problema es que no se está viendo así. Quisiera terminar simplemente diciendo que aquí hubo ciertos consensos, algunos, yo le he llamado, escribí un libro de Seguridad Social Universal, que salió hace unos 6 meses, le llamé ahí que había 2 escuelas de pensamiento con respecto al estado de bienestar. Aquellos que lo veían en un sentido de bienestar igualitario o de igualdad social, de justicia social, y aquellos que lo veían desde el punto de vista incluso de eficiencia económica. Yo creo que las dos son totalmente compatibles. ¿Sí? Las dos escuelas son compatibles y creo que había ciertos consensos en la sociedad civil. Desafortunadamente, a los políticos darles una buena idea y puede que la destruyan. Tener buenas ideas, tener consensos cuesta mucho. Cuando Gerardo dice que había una oportunidad única, yo insisto, era extremadamente única, perdón por esto, y es muy fácil destruirla, ya la quemaron. No le vamos a volver a decir a la sociedad, mira, esta es una alternativa, porque la sociedad va a decir, pero si ya la presentaste y falló. El problema es agarrar el discurso y hacer un galimatías. Yo considero eso más irresponsable que la reforma en sí misma. Ese es el gran problema que yo le veo.
Tener una buena idea tarda de 15 a 20 años. Nos vemos en 15 años.